La última batalla que yo tuve fue por mi sobrino. Mi papá envolvió a mi sobrino en el mismo mundo que él camina, tristemente. Un niño que nació y se crió en el Evangelio y con apenas 16 años, él lo llevó donde un babalao hizo pactos muy fuertes con él y le dijo que él pasaría todo lo de la familia a él. Yo le digo, eran muy fuertes los pactos que él estaba haciendo, muy fuerte. Y Dios me levantaba en la madrugada y me decía, hoy hay una ceremonia, hoy van a hacer esto, hoy van a hacer aquello. Fueron los 11 años más tristes de mi vida, podría decir así. Y nosotros nos levantábamos todas y a la orilla de la cama de mi abuela hacíamos el altar familiar. Pero afuera habían demonios que eran tan fuertes que yo decía, Señor, pero ¿hasta cuándo esta batalla? No pidas ministerios grandes si no quieres ver grandes procesos en tu vida. Historias de lucha, superación y coraje que esperan ser contadas. Ahora es tu momento. Cuéntanos tu historia. Inspira a otros a superar los obstáculos, impacta con tu experiencia y motiva con tu valentía. Recuerda, el cambio empieza contigo. Empodera con tu voz y deja un legado que trascienda. Cuéntanos tu historia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a nuestro programa Cuéntanos tu historia. By Pastor Julio César Santana. Hoy tenemos una historia especial de una invitada especial que viene desde los Estados Unidos a contarnos lo que ha tenido que atravesar en su camino en el Evangelio. La pastora Maite Domínguez. ¿Cómo se siente, pastora? Estamos en victoria, le damos gracias a Dios por la invitación, por el privilegio de estar en esta tarde para contar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Sí, porque las personas simplemente ven hoy en día a los pastores, pero cada pastor tiene una historia que contar. La gente solamente ve la imagen, ve la iglesia, ve las ovejas, pero nadie ve las cicatrices que trae el pastor, las heridas que trae de los procesos que viene atravesando hasta llegar a acudir a su llamado. Amén. Entonces, pastora, cuéntenos cómo usted llegó al Evangelio. Bueno, mi mamá, el Señor hizo una obra grande. Mi mamá tiene un testimonio hermoso. Dios la rescató allí. Mi mamá le hicieron un trabajo de brujería grande y mi mamá se volvió loca con apenas 17 años de edad. Y la llevaron a un lugar muy tenebroso, muy oscuro, donde llegó una anciana con el Evangelio de Dios. Y le predicó a mi mamá y de esa restauración, el Señor llamó a todas las mujeres de mi casa. Digo las mujeres porque los hombres no se convirtieron en ese momento. Solo todas las mujeres de mi casa. Y ahí mi mamá me tuvo a mí, que fue una guerra muy fuerte llegar a este mundo, porque mi mamá le decían que era un fibroma y le ponían inyecciones para matar al bebé porque estaban tratando de controlar el fibroma. Y venía el propósito de Dios a esta tierra y el propósito no muere. Y apenas nací, me crié en el Evangelio, aunque una vida con muchas luchas, de ver a mi mamá como una guerrera de Dios, porque mi papá era un hombre totalmente lo contrario, en la brujería, en la hechicería, nada que ver con lo que mi mamá me enseñaba, me formaba, aunque él fue un padre que no nos maltrató, nos cuidó en lo que él sabía, pero todo lo demás mi mamá tenía que luchar una batalla muy grande. Y así es como conocimos a Dios. ¿Cómo fue tu experiencia de niña habitando en un lugar donde habían dos fuerzas en contra? Papá bregaba con la hechicería, pero mamá
estaba en los asuntos de Dios. ¿Cómo fue para ti habitar en un hogar de ese tipo? Fue difícil porque ¿para qué le voy a decir que no? Aunque amo a mi papá y él lo sabe. Y todos los días le pido a Dios que por tantos años hemos orado, que un día nos dé esa victoria. Pero ha sido muy fuerte porque nosotros nos acostábamos a orar y recuerdo que mi mamá me decía, Dios un día hará el milagro. Pero yo decía, ¿y cuándo llegará el milagro? Porque pasaban los años y no veíamos. Y hoy tengo 43 años y todavía el milagro no ha ocurrido. Pero yo tengo fe que todo ha sido un propósito de Dios para la vida de mi hermana, de mi mamá, mía, de mi casa. Y fue muy difícil porque a veces estábamos orando y sabíamos que mi papá estaba haciendo lo contrario. Veíamos las luchas, veíamos las pruebas, pero creo que pudimos soportar porque Dios cuando trae la salvación a mi casa nos lleva a una iglesia donde la pastora, ella tenía un ministerio grande de liberación y esa mujer luchaba con nosotros día y noche esa batalla porque Dios siempre pone guerreros en tu camino y ella ya hoy no está en este mundo, pero fue una inspiración, fue la que peleó, la que guerreaba, la que llegábamos dando gritos a la iglesia y ella nos decía, Dios está con ustedes, no pasa nada, vamos a orar, hoy te toca dirigir el culto, lo vas a dirigir aunque la casa se haya acabado. Y así fuimos creciendo y creciendo en Dios cada día más. Wow. O sea, que tu mamá se fue luchando y con la fe de que tu padre iba a venir a los pies de Jesús. Así es. Y tú continuaste el legado de tu madre, continuaste orando para que tu padre viniera al evangelio. Sí, cuando tenía apenas 20 años, yo le dije al Señor un día, desde niña, como le digo, al estar en una iglesia donde yo veía los altares, como los derribaban, como venían las personas atadas, como venían los endemoniados. Y yo recuerdo que en el patio de la iglesia, todos esos altares lo quemaban. Y un día yo como niña, sin saber, yo, vamos a decir, no jugaba, pero yo me ponía a reprender aquellos altares que habían quemado. Y un día el pastor me vio y me dijo, hija, eso es fuerte, con eso no puedes jugar. Un día Dios te hará una gran mujer y si Dios permitió que tú nacieras en esta casa, Dios te usará en ese ministerio. Y yo dije, no, en ese ministerio no, porque lo veía muy como fuerte. Pero recuerdo que un día yo le dije al Señor, Padre, yo veo a mi mamá y a mi abuela ya sin fuerzas porque todas las mujeres de mi casa, sus esposos eran inconversos. Y nosotros nos levantábamos todas y a la orilla de la cama de mi abuela hacíamos el altar familiar. Pero afuera habían demonios que eran tan fuertes. Mi alma alaba a Dios. Que yo decía, Señor, pero ¿hasta cuándo esta batalla? Y tú crees que porque eres cristiano, porque estás en Dios, no, eso no me va a pasar. Dios lo que te ha prometido es que estará contigo todos los días de tu vida. Pero Dios no te ha dicho que el dolor no va a estar contigo. Si eso existe, que me lo muestren. Porque yo en el evangelio he vivido mucho dolor. He sido muy golpeada, pero yo cada día bendigo el nombre del Señor. Porque Dios nos hizo guerrera y a los 20 años Dios me dijo, esto es muy fuerte, te sacaré de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a un lugar donde tú lucharás por tu familia. Te llevaré como José a traer provisión a ellos. Y yo no entendía porque con 20 años uno a veces no entiende. Y yo dije, no, Señor, yo te sirvo aquí en mi país. Yo no tengo a nadie fuera.
Mi esposo sí tenía toda su familia, pero yo me aferré y me acuerdo que me tiré en el piso y dije no. Y el Señor me habló y me dijo, prepárate porque es en corto tiempo. Y se abrieron las puertas muy rápido. Algo que yo nunca pensé, porque teníamos niños pequeños ya a esa edad. Y yo dije, no, ¿cómo el Señor va a abrir una puerta saliendo de Cuba con los niños donde no tengamos peligro? Pero Dios lo abrió, Dios lo hizo. Y cuando Dios me trajo a este país, comenzó, yo diría, la real guerra. Cuando yo salí de mi casa, mi mamá me dijo un día, hija, la guerrera que Dios tenía aquí conmigo, porque yo vivía con mi mamá, se va. Y yo le dije, Mima, no te preocupes, que si Dios me está sacando, es porque allá Dios me daba las fuerzas para luchar. Y le digo, ha sido muy fuerte. Han sido 18 años muy fuertes, pero yo he visto la mano de Dios en mi vida, en mi familia. La misericordia de Dios nunca nos ha faltado y he visto a Dios obrando con poder y con gloria. Llegaste a Estados Unidos. Me imagino que llegaste sin recursos, comenzaste de cero. ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentaste al llegar a Estados Unidos? Enfrenté todo tipo de desafíos porque a veces escuchamos, como dijiste al principio, vemos grandes hombres de Dios, pero no vemos el sacrificio que está detrás de eso. Vemos un altar con un gran hombre de Dios profetizando, predicando, pero no sabemos el zapato que ese siervo usó antes de llegar ahí. Y cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo no le voy a negar, yo en Cuba vivía cómodamente. Aunque usted diga, ¿cómo? Sí. Yo vivía cómodamente, yo tenía todo, yo vivía muy feliz en Cuba, con los impedimentos que hay en ese país, pero Dios se había glorificado. Y Dios nos había entregado después de un proceso grande, poder tener una casa linda, todo hermoso. Y Dios me dijo, ahora te vas. Y yo dije, Señor, pero si ahora es que lo tengo todo. Y me dijo, te vas. Y así fue. Y cuando llegué a los Estados Unidos, mi peor desafío fue despegarme de mis niños, dejarlo en la escuela, trabajar 12, 14 horas en diferentes trabajos. Pero yo cada vez que salía de mi casa, yo decía, Señor, el ángel de Jehová va conmigo. Es un país muy fuerte, aunque muchos dicen la tierra prometida, no es la tierra prometida. Es una tierra de muchos desafíos, de mucho dolor, de mucho llanto, porque no es tu tierra, no son tus costumbres, y fue muy fuerte. Pero lo único que puedo decir es que cuando Dios te saca de un lugar y tú vas con la aprobación de Dios, Dios abre puertas a tu favor. Y Dios abrió puertas grandes. Dios nunca me dejó, Dios nunca me desamparó. Pasé por muchos trabajos hasta que un día le dije, Señor, quiero que me lleves a un lugar donde yo sea de bendición. Y yo estaba en un lugar muy cómoda de trabajo. Y Dios me llevó a un lugar donde allí yo tenía que estar, porque era un lugar donde vivía una familia muy atada también con la brujería, con la hechicería. Y allí Dios me tuvo por 6 años trabajando con ellos, fuertemente. Días de yo decir, Señor, este pleito no es mío, porque era muy fuerte. Pero hoy le doy gracias a Dios porque en cada proceso ha sido mi crecimiento para llegar donde Dios quiere. Y todavía me falta mucho, porque yo sé que me falta mucho. Amén. Pastora, ¿cómo fue adaptarse al evangelio? ¿Cómo usted llegó a la iglesia? O no sé si llegó a una congregación de una vez cuando llegó. Sí. Porque me imagino usted llegó con ministerio, pero no llegó como pastora. No. Llegamos a la iglesia de los papás de mi esposo.
Llegamos como líderes de jóvenes, tuvimos de pastores de jóvenes, como yo diría casi 8 años. Allí Dios nos usó. A pesar de tanto trabajo y tanta lucha en aquel país, siempre le dije al Señor, si me trajiste a este país para servirte, no me voy a enredar en los afanes, porque aquel país es de mucho afán. Usted llega y se comienza a afanar. Y yo le dije al Señor, si me traíste de donde yo estaba bien, yo te voy a servir. Y era muy fuerte. Yo salía de mi trabajo a las 7 de la noche corriendo al templo. Y yo llegaba y me tiraba a orar, y allí mismo a veces tenía que comenzar el servicio o predicar o ministrar lo que ese día tuviéramos que hacer. Mi esposo trabajaba igual muy fuerte en la construcción, y a veces mi esposo llegaba y igual en el baño de la iglesia, allí mismo se cambiaba, se tiraba a orar y comenzaba. Es muy fuerte, pero como te digo, siempre hemos estado agarrados de la mano del Señor, porque en los países de nosotros, yo siempre digo que la llama del fuego está encendida. Amén. Pero cuando vamos a Estados Unidos, aunque usted vea esa tierra hermosa de prosperidad, bendigo esa tierra que me abrió las puertas, que Dios me ha bendecido, y no solo para mí, Dios me ha bendecido para bendecir a otros. Y nunca me dejé afanar en esos afanes. Yo siempre decía, Señor, todo lo que tengo viene de ti, ha venido de ti, y yo sé que tú sabes mis necesidades, pero siempre hemos servido al Señor en todo momento, no importando la circunstancia. Días de llegar a la iglesia, como le digo, del trabajo, pero Dios siempre se ha glorificado, porque Dios mira de nosotros nuestra perseverancia, Dios mira de nosotros nuestro sacrificio, y yo le doy gracias a Dios porque yo he visto su mano de poder siempre en mi vida y en la vida de mi familia. ¿Cuál fue su mayor proceso en Estados Unidos? Bueno, han sido muchos, pero mi mayor proceso fue adaptarme a vivir sin mi familia. Yo salí de Cuba a los 23 años y nunca me había separado de mis padres, solamente para ir de vacaciones en mi mismo país. Nunca había salido a ninguna parte sin mi familia, sin mi mamá, mi papá, mi hermano, mi sobrino. Y eso para mí fue muy fuerte. Yo recuerdo que yo le decía al Señor, si no te tuviera a ti, Padre, yo creo que yo no hubiera soportado esto, porque para mí fue muy difícil. No sé si es como me criaron, pero fue muy difícil, muy difícil. Y otra cosa que fue muy difícil para mí fue adaptarme también al sistema de las iglesias en aquel país. Yo venía, como le digo, de una iglesia pentecostal, de una iglesia de mucha candela, de mucho fuego. Y cuando llegué, muchas veces, no tan solo de la iglesia que íbamos, sino de ver las personas, como a veces usted quiere que se conecten, que busquen, pero en aquel país se mueve una atmósfera diferente. Entonces eso también me costó mucho. No, usted no tuvo batallas a nivel espiritual al llegar a Estados Unidos. Muy fuerte. Tuve batallas muy fuertes porque yo nunca había trabajado en mi país, y cuando llegué al lugar donde Dios me puso, yo sé que Dios me puso como luz en aquel lugar. Yo recuerdo que las muchachas de aquel lugar me tomaron mucho cariño, y ellas me decían, tú eres diferente, tú no eres como las demás. Pero marcar esa diferencia me costaba mucho porque había muchas batallas. Yo llegaba todos los días y yo recuerdo que yo abría la tienda y yo oraba y clamaba por aquel lugar. Y en aquel lugar, increíblemente, las personas comenzaron a tener muchas luchas y muchas batallas. Porque al yo entrar a aquel lugar, yo todos los días oraba y clamaba. Y allí muchas personas tenían collares de brujería, pactos satánicos, budas. Y aquello se comenzó a manifestar. Yo oraba y nunca vi nada. Yo dormía en aquel lugar muchas veces. Me tocó varias veces cuidar aquel lugar y dormir. Y yo dormía con una paz porque el ángel de Jehová
está con sus hijos. Pero yo recuerdo que ellas decían, ¿cómo tú te quedas ahí si vemos demonios? Yo nunca vi nada. Le digo, oraba, clamaba, pero sí sentía mucha batalla. Yo sentía las fuerzas contrarias, pero yo aprendí desde muy pequeña en mi iglesia madre a cómo pelear, a cómo luchar, a cómo saber que tenemos un adversario que no duerme, que no descansa. Mi alma alaba a Dios. Y tenemos que saber que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Allá afuera hay principados, hay potestades que operan y gobiernan, pero nosotros tenemos una autoridad que Dios nos ha dado. Nunca tuviste miedo enfrentar a alguna entidad demoníaca. Nunca he sentido miedo. No sé si desde pequeña, como le digo, mi pastor era una anciana más pequeñita que yo, pero esa mujer en el mundo espiritual era una leona. Dios le dio una autoridad y yo, como le digo, crecí en ese lugar. A mí me ungían 4 veces al día porque me decían, tú estás en medio de esto. Y yo escuchaba a los niños, tienen a veces como son más débiles, y a mí me ungían y oraban, los altares allí los derribaban, y nunca he sentido miedo. Siempre he sentido que el Señor me ha dado autoridad y yo nunca he sentido miedo, no. ¿Cómo era para ti llegar de un culto victorioso en la iglesia y llegar a tu casa y encontrar un altar? Era muy fuerte, era muy fuerte. Recuerdo que un viaje, voy a contarle esta anécdota, llegamos de un culto poderoso y llegamos como a las 2 de la mañana porque era vigilia. Y cuando entramos a la casa, que nos paramos en la puerta, mi mamá me dijo, entraron unos collares a la casa. Y cuando yo era muy pequeña, le digo, tendría como 8 años de edad a lo mejor. Y mi mamá se paró en la puerta y dijo, acaban de entrar unos collares a la casa. Y yo dije, yo me quedé porque era una niña, no entendí mucho, pero mi hermana ya tenía 15 años para 16. Y mi hermana comenzó a hablar en lenguas. Y mi mamá comenzó a orar. Y mi mamá es muy bajita, es pequeña de estatura. Y dijo, los collares están ahí. Y yo dije, ¿dónde? Y era en la ventana de la sala de mi casa. Había como una madera. Y ahí mi papá había puesto los collares de un pacto que había hecho. Y mi mamá me dijo, te vamos a ungir y tú vas a coger los collares. No sé si lo hizo bien o mal, pero me cargaron como si fuera una escalera. Mi hermana, que era más alta, me cargó y yo cogí aquellos collares. Mi hermana orando y clamando. Y rompimos aquellos collares a esa hora de la noche. Y oramos. Y cuando mi papá entró a la casa, entró como una fiera. Y él dijo que donde estaban los collares. No sé si él verá esta entrevista en un momento, pero si la ve se enterará porque esto nunca lo he contado. Él dijo que dónde estaban los collares y comenzó a tirar todo lo que había por delante. Los collares no aparecieron porque ya los habíamos desbaratado, habíamos orado. Y mi papá estuvo 30 días que no se podía mover de la cama. Se quedó como inválido. Y un día yo le dije, como niña le dije, Pipo, tú te quedaste inválido porque tumbamos ese altar que tú traíste a la casa. Y él me dijo, ¿qué altar? Y yo dije, los collares. Y él dijo, por eso yo estoy así. Pero Dios en su misericordia, oramos por él y él se levantó de aquella cama. Él ha visto tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra familia, en mi hermana, en mi mamá, en mí, en mi sobrino. Dios ha hecho milagros de sanidades, tantas cosas que Dios ha hecho. Y aunque él no ha rendido su alma al Señor, pero yo sé
que en su corazón Él sabe. Él me dijo el otro día, después que el pastor Julio César fue con nosotros a Cuba, él me dijo, yo sé que hay algo superior, pero ese algo superior yo no lo he podido sentir en mí. Y yo le dije, si tú quieres sentirlo, entrégale tu vida al Señor. Y yo apenas lo toqué, le puse las manos solamente aquí en su estómago y él comenzó a gritar y me dijo, no puedo aguantar. Y yo sé que Dios un día me lo va a entregar. Yo he peleado una batalla muy fuerte por mi casa, una batalla por mi familia, que no le voy a decir a las personas que es fácil. No es fácil. Yo hay momentos que he sentido que voy a morir, porque lo he hecho sola. Solamente mi esposo, mi mamá y yo. Y mi esposo a veces me dice, yo no sé cómo tú puedes. Es demasiado. Busca otro refuerzo. Pero el mayor refuerzo que podemos tener, aunque no estoy en contra de que los hombres y mujeres de Dios, cuando van a entrar al mundo espiritual, van a entrar a lugares fuertes, deben buscar hombres y mujeres que Dios tiene ahí preparados. Tu mejor batalla, tú la vas a ganar cuando tú entras y te escondes con el Padre. Dios te dará la victoria, porque Dios no te dejará nunca en vergüenza. No importa lo que haya, no importa la entidad, el tamaño que tengas. Si tú estás alineado con Dios, si todas las puertas en tu vida están cerradas, el enemigo nunca podrá contigo, porque Dios lo ha prometido y así es. ¿Cuál sería su mayor anhelo en estos momentos? Bueno, mi mayor anhelo, y creo que es por lo que he luchado desde que Dios me llamó, es ver toda mi familia a los pies de Cristo. Este año, cuando comenzó el año, le dije al Señor, quiero que en el 2024, antes de terminar el año, me quedan 3 y quiero que tú me los entregues. Y ese es mi mayor anhelo. Si tuvieras ahora mismo a tu padre de frente y tuvieras la oportunidad de predicarle, ¿qué le dirías? Yo le diría, se lo he dicho, pero si lo tuviera hoy aquí, le diría que Dios le dio todo. A pesar de que él no conoce al Señor en la intimidad, porque yo sí le digo que él lo conoce, porque él ha estado durante 50 años con una mujer que ha peleado día y noche, que él la ha visto llorar, la ha visto ayunar, la ha visto hacer cilicio, ha visto sus hijas, sus nietos. Y él me dice que él lee la Biblia, él ha leído la Biblia como 4 veces, pero yo le digo, Pipo, no es leer la Biblia, es entrar en la revelación, porque la palabra de Dios es una revelación. Pero yo, si lo tuviera ahí delante de mí, yo le diría, Pipo, Dios te dio todo para ser feliz, pero tú lo rechazaste. Cuando Dios le entregó, porque mi papá también fue un niño muy golpeado, él también tiene una historia que contar. Y ojalá un día Dios le dé el privilegio, o Dios se lo ha dado, porque Dios nos ha dado ese privilegio a todos, pero que él tenga un encuentro sobrenatural con Dios. Y cuando eso pase, porque yo sé que va a pasar, esa es mi fe, yo hoy le diría, si él viera esta entrevista, yo le diría, Pipo, Dios quiere que tú lo conozcas como padre, porque mi papá, lo más fuerte que él ha tenido es que, a pesar de que tenía un papá físico, mi papá no tuvo el amor de un papá.
Y eso trajo muchas heridas a su corazón. Y yo sé que el día que él tenga ese encuentro con Dios, Dios le va a dar eso que él necesita. Y cuando él sienta eso, su vida va a cambiar. Porque eso ha traído a su vida enorme. Él podía decir muchas cosas, pero ha habido un vacío grande. Que aunque él tuvo una esposa, que aunque nadie es perfecto, pero mi mamá fue una mujer que Dios le dio, una mujer tremenda. Y todo él lo perdió. Él lo perdió todo. Pero yo sé que en esto que está pasando ahora, él ahora mismo está solo en Cuba, en su casa. Y yo sé que esto donde él está ahora, Dios lo está permitiendo para reencontrarse con él. Dios quitó todo. Todos nos fuimos. Y él tenía la oportunidad de irse y la rechazó. Entonces ahora él quiere todo lo que él despreció. Entonces yo le diría que él necesita un encuentro con Dios. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por una situación similar, donde en su casa hay un altar, donde en su casa hay hechicería y brujería, y esa persona está en los caminos del Señor? ¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría que siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener batallas, porque hay dos mundos operando en el mismo lugar. Y es fuerte la batalla, porque la batalla no es fácil. Pero yo le diría que nunca cedas tu territorio. Por grande que sea la batalla, nunca cedas tu territorio. Yo nunca he cedido mi territorio, a pesar que no le voy a negar que han habido batallas tan fuertes que, como dijo ahorita, yo he sentido que mis fuerzas se han agotado. Y un día tirada en el piso, que no podía prácticamente ni hablar. Fue tan fuerte lo que sucedió que yo quedé en el piso tirada y yo trataba de clamar y mi voz no salía. Creo que eso fue el ataque más fuerte. Y en el medio de aquello, yo dije, Señor, necesito refuerzo. Y yo sentí que mi espíritu se conectó inmediatamente. Y yo no te puedo explicar, yo de estar tirada en el piso, cuando yo abrí los ojos, yo estaba parada delante de mi cama. Y esa batalla fue grande porque habían pactos muy fuertes. Eso fue hace muy poco. Habían pactos muy fuertes, habían cosas muy fuertes en ese tiempo. Pero que no se den por vencidos. Dios te ha dado armas poderosas. Armas poderosas. Y si no puedes, busca refuerzo, que lo hay. Hay hombres y mujeres de Dios grandes. Y aférrate a Dios, que es el único que siempre te dará la victoria. Si buscas los hombres de Dios en la Biblia, todos llegó un momento que tuvieron debilidades, que se cansaron, que se agotaron, porque no somos superhéroes. Simplemente que Dios tiene planes y propósitos con nosotros y ha puesto una gracia, ha puesto poder y autoridad sobre nosotros, pero no somos invencibles. Somos hombres que flaqueamos, que nos desanimamos, que lloramos y que nos agotamos, porque estas batallas son fuertes, muy fuertes, pero Dios siempre te dará la victoria. Amén. Un mensaje final, pastora, para toda esa persona que le está viendo en este momento. ¿Qué reflexión usted le diría de todo esto? Bueno, mi mayor reflexión le diría, y con esto vamos a terminar, la última batalla que yo tuve fue por mi sobrino. Mi papá
envolvió a mi sobrino en el mismo mundo que él camina, tristemente. Un niño que nació y se crió en el Evangelio y con apenas 16 años, él lo llevó donde un babalao, hizo pactos muy fuertes con él y le dijo que él pasaría todo lo de la familia a él. Estábamos ajenos a eso, pero un día en mi intimidad con Dios, el Señor me dijo, hay un altar y lleva este nombre, Zeta Malabasi, Sarra Labasata Labasanta, Bacata Labase, Retelebosata Labasata Labama, Releboseta Labasata Laba, Relemosenda Labasata. Yo en ese momento le voy a decir que me volví loca, porque no loca de mi mente, sino yo en aquel lugar que estaba, yo empecé a tirar, el Señor me dio una fuerza y yo pensé que con mi fuerza yo podía. Y yo comencé a orar fuertemente y dije, ese nombre no está en un altar. Y el Señor volvió y me mostró el altar. Esa noche me acosté y Dios me dio un sueño, una revelación. Y me mostró, imagínense cómo fue la revelación que Dios me dijo, escríbela. Tengo 9 hojas escritas de la revelación, por delante y por detrás. Ya usted se podrá imaginar. Y cuando yo vi aquello, todavía más me desesperé. Porque Dios me mostró lo que iba a pasar en 11 años. Fueron los 11 años más tristes de mi vida. Podría decir así, aunque servía a Dios, porque quiero hacerle entender a los que están ahí que muchas veces para llegar a las dimensiones que Dios quiere para tu vida, Dios te va a meter en esos procesos. Eso no llega, mi hermano, porque Dios lo puso ahí en tu cabecita y ya. No, hay procesos que pasar. Por eso le digo a todo el que escucha, no pidas ministerios grandes si no quieres ver grandes procesos en tu vida. Y yo nunca lo pedí. No, le digo, yo le decía al Señor, no, eso no. Pastor, no. Esto no. Yo quiero ser la que ayuda, la que cuida a los niños en la iglesia. No, la que ayuda al pastor a los eventos. No, yo no. Pero el Señor me perseguía, puedo decirlo así. Y cuando Dios me muestra estos 11 años, ahora sé que son 11 años. En aquel momento dije, ¿por qué tanto escribir, Señor? ¿Por qué tan larga? Y comenzó algo muy fuerte, pero yo dije, Señor, yo pelearé esta batalla, pero yo lo voy a ver en el altar que tú me prometiste. Yo lo voy a ver sirviéndote como tú me prometiste, porque antes de mis hijos nacer y de mis sobrinos nacer, Dios nos dio una palabra fuerte. Pero las más fuertes fueron las de mi hijo varón y mi sobrino. Y yo dije, Señor, tú no hablas con 2 bocas, una hora y una mañana. Tú hablas y lo que tú hablas permanece para siempre. Y cuando ese proceso comenzó, yo le digo, eran muy fuertes los pactos que él estaba haciendo, muy fuerte. Y Dios me levantaba en la madrugada y me decía, hoy hay una ceremonia. Hoy van a hacer esto, hoy van a hacer aquello. Mi alma alaba al que vive y al que reina. Y yo esa noche no dormía, yo esa noche me tiraba. Pero quiere que le diga algo. No quedaba un animal vivo de la ceremonia. Él un día me cogió mucha roña, porque él iba a esos babalaos, adivinos, todo tipo de personas. Y le decía, tú tienes una tía en tal lugar, más cual lugar. Cada vez que tú haces la ceremonia, ella te la rompe. Y yo sentí en mi espíritu de él ser como mi hijo, de contarme todo, de ser unos,
a comenzar a odiarme. Y él no me hablaba. Él decía que ahora él me dice, yo no te podía hablar porque yo sentía que cuando te hablaba todo se me rompía. Y él así duró muchos años, 11 años. Y yo un día le dije al Señor, porque él tenía mucho afán por venir a Estados Unidos. Desde que yo me fui, él me dijo, apenas con 8 años, nos vamos a encontrar un día. Y cuando él tenía 12 años, Dios me dio una visión y me dijo, te usaré en este ministerio y este será tu escudero. Y yo dije, Señor, como si es un niño. Y el Señor me dijo, no importa. Yo dije, yo te creo. Pero cuando él entra a la brujería, Dios me vuelve a dar la misma revelación. Y Dios me dice una madrugada, ora por tu escudero. Tú lo ves así sumergido, pero hay un ángel que no lo deja de día ni de noche. Y yo sabía que era verdad, porque las cosas que él hizo era para haber muerto. Él no estuviera hoy vivo si Dios no le hubiera metido su mano fuerte. Y ya le faltaba la última ceremonia. Y era una ceremonia muy fuerte, ni vamos a hablar de eso. Estamos para hablar de lo que Dios ha hecho. Y yo le dije al Señor, hubieron 3 fuegos en la casa, porque él se iba a ver la entrevista. Y no importa, aunque él no ha querido dar el testimonio, pero un día lo va a dar de su boca. Yo le digo, tú fuiste atrevido, poniendo encima de tu casa ese altar. Y mi hermana primero no lo sabía y cogió fuego. Y Dios me dijo, dejó las velas anoche encendidas. Eso es mentira lo que están diciendo, fueron las velas. Y yo me levanto y le digo a mi hermana, el cuarto cogió candela porque las velas que había encendieron aquel lugar. Y ella me dijo, no, mi hermana, le dije, el Señor no puede ser burlado. Todo el cuarto cogió candela por 3 veces y esa última vez que cogió, él se acostó a dormir y tuvo un encuentro sobrenatural. El cuarto se iluminó completamente, que dice que él quedó prácticamente ciego. Y Dios le dijo, esta es tu última oportunidad. Y ahí Dios nos los entregó. Fue muy fuerte porque Dios me lo entregó y el Señor me dijo, viene pronto para tu casa. Te lo voy a mandar porque todo lo que falta lo vas a pelear en el mundo espiritual. Yo nunca pensé que iba a ser tan fuerte, pero Dios nos entregó la victoria completa. Y hoy increíblemente, ahí donde está en mi casa, ese es el que pelea conmigo mis batallas. Cada vez que entramos, cada vez que Dios nos lleva a un lugar, allá Él se queda orando, allá Él se queda respaldándome. Es el que ora por mí, es el que intercede. Y yo no tengo palabras cómo agradecerle a Dios tanto que ha hecho con mi casa, con mi familia, por esta gran victoria. Amén. Dios le bendiga, pastora, que Dios Amén. la siga bendiciendo. Amén. Dios le guarde, tremendo testimonio. Y sé que muchas personas saldrán bendecidas después de ver este video. Amén. Muchas gracias, pastora. Su historia será de gran edificación para muchas personas. Amén. Dios Gracias. le bendiga, pastora.